Les invito para que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos a tener dos lecturas allí. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, del versículo 18 al 22. Recordando que este sábado el ayuno es dirigido por el Comité de Damas Jóvenes. También es para toda la iglesia con la dirección de nuestras hermanas. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. San Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Dice la palabra del Señor: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora vamos a leer allí en la siguiente capítulo 9, del versículo 9 al versículo 13, ahí en San Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Digámosle al Señor que nos hable en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te ruego que tu palabra bendita, Señor, corra y sea glorificada a través de mi vida. Señor Jesús, permite que la palabra que me has dado para la iglesia en esta hora llegue como debe de ser y que sea yo un canal de bendición para mis hermanos. Dame la unción, Señor, que proviene de ti en esta hora. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Lo que necesito. Pensaba en una canción antigua de esas que cantábamos y decía: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y parece que con esas canciones muchas veces entrábamos en el ambiente del culto porque, aunque eran palabras muy sencillas, nos guiaban a lo que tenemos que hacer en el culto, a la búsqueda del Señor de la manera correcta. Porque cada cual anda buscando un beneficio diferente del Señor. Y muchas veces venimos a este lugar cargados con muchas cosas que queremos dejarle al Señor. Y parece ser que ese fuera el objetivo de nuestro culto al Señor. Lo que venimos a entregar, lo que traemos, nuestra situación, nuestros problemas. Pero se nos olvida que es que antes de que nosotros viniéramos a buscar al Señor, Él vino a buscarnos a nosotros primero, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él hizo lo que tenía que hacer. Y es el caso en los pasajes que leímos, que podemos ver allí 3 llamados que hace el Señor. Y parece que el primero es un autollamado donde aquel escriba le dice al Señor que: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él mismo se compromete a ir detrás del Señor. Pero el Señor no es que le rechace, ni le diga que no me siga donde yo vaya a ir, sino que el Señor le explica el costo que tiene lo que él estaba diciendo. Y el Señor Jesús dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, y allí es la primera vez en el Evangelio de San Mateo donde el Señor se declara el Hijo del Hombre, que es
un nombre profético donde Él está diciendo que Él es Dios manifestado en carne. Y le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba mirando esa expresión de recostar su cabeza, y cuando el Señor Jesús murió, dice que recostó su cabeza y murió. Allí fue donde recostó su cabeza. La implicación del llamado, el costo del llamado del Señor es que muramos a nosotros mismos, que le sigamos a Él sin pensar en los beneficios terrenales o materiales que podamos tener de Él. Y aquel hombre que le dijo eso, no vemos otra expresión donde diga claramente: aún así te seguiré. Se quedó callado. Y más fácil, otro de los discípulos de una vez le dijo, cuando vio el costo que tenía, y es el segundo, y le dice: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y no es que su padre hubiera muerto, sino que estaba hablando de que le permitiera cumplir con las responsabilidades que tenía para después seguirlo. Porque parece que muchas veces nosotros postergamos el llamado que el Señor nos está haciendo a otras cosas que son importantes dentro de nuestra vida diaria, pero que quieren reemplazar el primer lugar que solo debe tener el Maestro. Y no sé cuál es el permíteme primero que hay en tu vida hoy. Primero estudio, primero me gradúo, primero trabajo, primero esto y el servicio y lo que Dios me ha pedido y lo que Dios quiere hacer de mí. Eso como que después, si me queda tiempo, yo primero me pensiono y después voy a ser un gran evangelista. Parece que estamos postergando cosas y pensando en nuestras posibilidades, en lo que yo puedo hacer para Dios, cuando Él quiere hacer cosas que nosotros no nos imaginamos, pero solamente necesita a uno que diga: Señor, yo iré, Señor, yo lo voy a hacer, Señor, yo te seguiré, sin importar lo que cueste. Ahí es donde tenemos que revisar este llamado de parte del Señor. Tal vez hay muchos entusiastas como este hombre: Señora, te seguiré a donde quiera. Y parece que el impulso no nos ha alcanzado mucho. O otros que no le estamos diciendo que no al Señor, porque al Señor no se le dice que no, pero le decimos después. Y no nos comprometemos con Él. No, yo no dije que no lo iba a hacer, pero por ahora no. Más adelante, es que no tengo tiempo y primero vas a enterrar a tu padre. Primero vas a tomar aquello que es de más importancia para ti en tu vida que el Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos a ese llamado, alguien diría: fue un llamado eficaz de parte del Señor porque llamó a Mateo y Mateo se levantó. Yo creo que los otros llamados también fueron eficaces del Señor. Lo que no fue eficaz fue la respuesta del que recibió el llamado. Y en el caso de Mateo, un publicano, un hombre que trabajaba en una buena posición económica, que no tenía necesidades que sobresalieran en su economía, en su diario vivir en ese aspecto. Y no le importó dejar ese puesto. ¿Sabe que los discípulos, cuando el Señor murió, se fueron otra vez a pescar? Se fueron otra vez a hacer lo que antes hacían. Pero Mateo no podía, porque el publicano que dejaba su puesto no podía volver a tomar ese puesto. Eso nos indica la implicación que tuvo para Mateo dejar ese puesto y que no le importó dejarlo todo, porque allí lo dejó todo y se levantó y con decisión se fue. No dijo: no, eso, sí, el Señor me está pidiendo, dentro de 8 días voy a esperar esta quincenita y me cuadro, y para la otra entonces ahí sí voy a seguir al Señor con todo. Dejándolo todo. Este hombre dejó la mesa de los tributos, nunca volvió a ella, para seguir al Maestro, para seguir al Señor. Pero la pregunta es hoy si nosotros sí estamos siguiendo al Señor Jesús. ¿Cómo debe un cristiano seguir al Señor Jesús?
porque ese nombre cristiano se dijo en Antioquía de los seguidores del Señor Jesús, de esos que seguían a Cristo. Y no lo seguían ya porque Él estaba en la tierra, lo seguían en su manera de vivir, mostraban a Cristo con lo que era. Y es aquí donde estamos nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Sabe que en los discípulos hubo gente que siguió al Señor Jesús por motivos financieros? Ahí estaba Judas. Ese evangelio de la prosperidad no es nuevo. Ahí estaba Judas siguiendo al Señor para sustraer de la bolsa, porque se estaba lucrando de seguir a Jesús. Y por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, aparece en el verso 18 un hombre, Simón, que quería hacer lo mismo. Y quería que le vendieran ese poder para él poder también cobrar por hacer milagros y cosas semejantes. Porque hay quienes quieren seguir al Señor Jesús porque hay una bendición y una prosperidad económica en ello. Quiero decirte que eso es una añadidura que el Señor da para aquel que sigue el evangelio como es, porque el Señor prospera. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará, y el Señor nos prospera. Pero primero quiere prosperar nuestra alma, nuestro espíritu, para que tengamos vida eterna. Y lo demás es añadidura. Parecía muy equivocado ese Judas siguiendo al Señor, pero hay muchos que en este tiempo todavía no saben o no sabemos por qué seguimos al Señor Jesús. Él vino para darnos vida. Y dice en San Juan 10, y para que la tengamos en abundancia, no cualquier clase de vida. Y si nosotros empezamos a ver el fin verdadero de por qué es necesario conocer al Señor Jesús y qué es lo que Él nos quiere dar, es la salvación del alma. Y recibir la salvación es recibir al Salvador por medio del mensaje del evangelio y teniendo una entrega total al Señor Jesús como Señor y Dios. Esa es la salvación, la entrega al Salvador por medio del evangelio y entregándonos, rindiéndonos a Él, recibiendo el señorío de Él. Necesito entonces hoy no solamente conocer al Señor Jesús, sino entregarme al Señor Jesús. Porque hay muchos que han conocido al Señor Jesús y le respetan. Y muchas personas que les entregamos una publicidad de la palabra, lo que nosotros llamamos un tratado, dicen, no, esto es del Señor, no, hay que recibirle. Y hay alguna persona que no quiere recibir, no, recíbale, que eso es de Dios, recíbale, por respeto. Pero después de ahí no pasa nada, porque hay quienes respetan al Señor, pero no le adoran. ¿Y por qué no le adoran? Porque no lo han conocido. Es necesario que nosotros no solamente estemos aquí por una costumbre, sino que conozcamos al Señor de la gloria, conozcamos al Dios todopoderoso. Porque cuando lo conocemos a Él, entonces decidimos entregarnos a Él y darle todo lo que somos. Yo necesito, para vivir la salvación, vivir la vida de Cristo y morir a mí. Eso es verdaderamente lo que necesitamos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, y lo dice en tiempo presente: con Cristo estoy. No es que yo un día me entregué al Señor, yo estuve crucificado. No. Esta debe de ser nuestra realidad, nuestra constante. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si Él se entregó por mí, entonces yo me entrego por Él. Allí es donde estoy juntamente crucificado. Allí es donde yo destrono el ego de mi vida y ya no vivo yo. Aquel que logra hacer eso verdaderamente se constituye en un cristiano.
en un hijo de Dios, porque usted ya no va a andar por la calle mostrándose a usted mismo, sino que va a mostrar a Dios, porque usted ya ha sacrificado su yo, su carne, con sus pasiones y deseos. El mismo Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 9 versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Hermano, esto es de cada día. Conocer al Señor, la entrega que tenemos hacia Él es de cada día. No es que un día se apareció el Señor en nuestro camino y entonces ya, no, Él se apareció en nuestro camino, pero tenemos que hacerlo permanente, tenemos que hacer consciente esa vida delante de Dios. Eso se llama temor a Jehová, hacer consciente de que estamos en su presencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, pero la invitación una vez más del Señor es: y sígame, y sígame. Por eso el Señor nos hace esta difícil invitación a ir a Él y morir. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender, que es lo que necesitamos. Porque muchos llegamos al Señor pensando que necesitábamos la solución de un problema, que necesitábamos una sanidad de una enfermedad, que necesitábamos compañía, que necesitábamos algo externo. Pero Él sí conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, sabe de qué tenemos necesidad. Y por eso cuando esos 4 le bajan al paralítico por el techo, el Señor mira al paralítico y al ver la fe de ellos le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Todos allí pensaban que ese paralítico necesitaba caminar. Hasta el mismo paralítico pensaba que él necesitaba caminar. Pero el Señor Jesús sabía que ese paralítico necesitaba era perdón de pecados, para la salvación de su alma, para heredar la vida eterna, para no seguir padeciendo las cosas terrenales, sino pensar en lo espiritual. Pero parece que nosotros seguimos en esa misma situación. Parece que cada vez que venimos al culto pensamos en qué es lo que necesitamos y cuál es mi necesidad y qué le voy a pedir al Señor. Y si no es la mía, porque soy muy buen hermano, voy a pedir por la necesidad del otro. Y fulanito que está enfermo, y fulanita que está así, y la necesidad, y la familia, y la ayuda. Pero hermano, ¿qué pensará el Señor en esta hora si nos ve? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué necesitamos tener? El Señor Jesús resucita y anda con los apóstoles, y yendo con ellos hacia el monte de los olivos, los apóstoles le dicen: ahora sí, Señor, usted ya murió, ya resucitó, ahora sí díganos si va a restaurar el reino, ahora sí se va a poner de gobernante, ahora sí usted va a poner su trono aquí y vamos a estar con usted. Este es el momento, Señor, ahora sí díganos. ¿Y qué les dice el Señor en Hechos 1:6? Cuando ellos que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no es lo que tienen que saber. Ustedes no necesitan saber eso. Ustedes necesitan otra cosa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes necesitan saber es que va a venir algo más grande, que viene el Consolador, que viene el poder del Espíritu. Porque hasta entonces
Hasta entonces los discípulos habían conocido de Jesús que Él era el Padre, que Él era el Dios creador de la antigüedad, porque se los reveló en San Juan 14. Les dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces ellos sabían quién era Él, y por eso Tomás, cuando le vio resucitado, le adoró, porque ellos sabían quién era Él en cuanto a que era Dios, que era el Padre. Y ellos también se rendían a Él y reconocían su señorío, porque sabían que Él era el Hijo, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías esperado. Pero todavía en ese tiempo no se habían dado cuenta de su propósito, que está vigente hasta hoy, y es que Él es el Espíritu Santo, es el Consolador, el cual dijo que no nos dejaría huérfanos, el cual dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él está en este momento, en este lugar, porque sus promesas en Él son sí y amén, son verdaderas. El Señor está aquí en el poder de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Eso es lo que necesitaban los apóstoles. Y entonces fueron investidos del poder de lo alto cuando llegó el Espíritu Santo. Y empezaron a ver cosas grandes, pero no solamente por lo que veían, sino por lo que sentían. Porque ahí verdaderamente sentían la compañía del gran Dios y Salvador Jesucristo, andando con ellos y en ellos. Y quiero decirle que eso es lo que vive en esta iglesia, que es el poder del Espíritu Santo el que hace que esta iglesia como cuerpo todavía esté vivo. Pero ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Porque parece que necesitamos una ayuda económica, una solución a un problema, una sanidad divina. Y eso nos lo puede dar el Señor, porque Él es el proveedor, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el sanador, Él hace todas las cosas. Pero entonces en realidad lo que nosotros necesitamos es su presencia en medio nuestro. En San Lucas capítulo 11, en el versículo 13, el Señor les hace una parábola y termina esa parábola diciéndoles: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará. ¿Qué? Hermano, Él en esta hora te quiere dar algo muy valioso. No sé qué has venido a buscar, qué has venido a pedirle, qué has venido en tu corazón, qué ha venido pasando, qué crees que necesitas hoy. Pero ¿qué hemos de pedir como conviene? Oh, si el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, lo anhela Él con gemidos indecibles. Pide lo que conviene realmente. Porque muchas veces no sabemos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero Él en esta noche quiere decirte que Él da el Espíritu a todos los que se lo pidan. Porque si el Padre sabe qué es lo que el Hijo tiene necesidad, nuestro Padre sí que sabe de qué tenemos necesidad. Y si esta iglesia quiere seguir adelante, y si usted, hermano, quiere salir adelante y conocer más de este Dios todopoderoso, del único y sabio Dios, tenemos en esta hora que clamar. Tenemos en esta hora que rogar al Señor. Tenemos que pedirle al Señor, al Dios todopoderoso, que nos deje entrar en su presencia, que nos deje tocarle, que nos deje sentirle por la fe, que podamos estar en su presencia y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que aquí tú puedas mirar esa necesidad en esta hora. Aquel escriba descubrió que seguir a Jesús costaba mucho y no quiso avanzar en eso. Ese discípulo indeciso descubrió que ese primero no cabe en el reino de los cielos, porque el Señor, si es Señor nuestro, es dueño de todas las cosas
y entonces podemos recibir de Él lo que nos quiere dar. Pero ese publicano, Mateo, despreciado por esa sociedad de ese tiempo, descubrió que el Señor Jesús lo llamó con el único sentido de llenar su corazón, de darle lo que él realmente necesitaba, y no era la aprobación de los demás. Él necesitaba era sentir el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, porque estaba allí después también en el Pentecostés con los 120 y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que alguien en esta noche pueda decirle al Señor: Señor, tal vez vine con una necesidad. Vine pensando que necesitaba algo de ti, que necesitaba una solución a un problema, que necesitaba que me ayudaras con una decisión importante, Señor. Pero hoy realmente reconozco y me doy cuenta que mi mayor necesidad eres tú. Que lo único que necesito es ser lleno del Espíritu Santo. Póngase en pie en esta hora, hermano. Y yo no sé si usted quiere entrar en un momento de adoración al Señor, porque muchas veces pensamos que se predica la palabra y se acabó el culto. No, Señor, esa palabra se predica y está haciendo un efecto en su corazón. Y Mateo no dijo: bueno, me la voy a llevar esa palabra en el corazón a ver qué pasa. No, Mateo inmediatamente se paró y fue y siguió al Señor. Obedezca la palabra de Dios en esta hora. Y si usted quiere entregarse al Señor, si hay algo que quieras entregar al Señor, que esté ocupando un lugar importante en tu vida, ven y descárgalo en este altar. Si hay alguien que quiere decirle al Señor: Señor, verdaderamente yo te necesito, venga a este lugar. Porque cuando venimos cargados, cuando venimos con problemas, pasamos y dejamos esas cargas, esos problemas. Pero qué tal si vienes a adorar en esta hora y vienes y le dices: Señor, sí, mi mayor necesidad eres tú, Señor. Oh Señor, en esta hora necesito de tu presencia, Señor. Señor, ha pasado muchas cosas en mi vida, pero Señor, tú eres el que sabe de lo que tengo necesidad, Dios mío. Restaura los corazones en esta hora, Señor Jesús. Mira las vidas, Señor, de aquellos que han pasado en esta hora, Señor. Y glorifícate, Dios mío, glorifícate, Señor Jesús. ¿Será que hay alguno más que ha comprendido que lo que necesitas, hermano, está aquí? No puede ser que te vayas a ir sin recibir lo que necesitas. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu a los que se lo pidan. ¿Qué tal si le pides el Espíritu Santo al Señor? ¿Qué tal si le pides llenura del Espíritu Santo al Señor en esta hora? Levanta tus manos. Oh Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Oh Señor Jesucristo, eres nuestra mayor necesidad. Necesito entregarme a ti, necesito entregarme completamente, necesito conocer el poder de tu Espíritu Santo en mí. Dile eso al Señor en esta hora. Que el clamor de tu corazón sea: Señor, tú eres lo que necesito, Señor Jesús. Oh Dios mío, tú eres bueno, Señor. Y como dice esa canción, Señor